la iglesia y el país de Brasil está padeciendo uno de los mayores desastres con las inundaciones en el sur. Y nuestro invitado, el director del Seminario Concordia de Brasil, allí está dirigiendo a todo el seminario en la entrega de comida, en la ayuda diaria. Los estudiantes los profesores han suspendido las clases para que los estudiantes estén al servicio. Y damos gracias que, por más que no haya podido venir, porque los aeropuertos también están inundados, damos gracias al doctor Gerson Luis Linden por estar con nosotros, y voy a decir algunas palabras acerca de él. Primero, ¿nos escuchas, Pastor Gerson? Sim, professor Sérgio, estou escutando perfeitamente. Vocês Ok, me bien. escutam? Lo escuchamos muy bien. Ok. Doctor Gerson Luis Linden, él es profesor de teología exegética, obtuvo su bachillerato en teología en el seminario de San Leopoldo en 1984 y la integralización con Ulbra en el 2015. Casado con Sandra Denise Linden, él es padre de Lucas, Tobías y Gabriel Thais. Fue pastor en Niterói, Canoas. Ahí me van a tener que disculpar los brasileros, ¿sí? Si lo pronuncio mal, ¿sí? Interlagos, Sao Paulo, São Bernardo do Campo, desde el 1985, allí en 3 congregaciones hasta el año 1996. Obtuvo su maestría en Nuevo Testamento en el Seminario de San Luis en 1993. Fue profesor visitante de la EST en Sao Paulo desde 1994 a 1995. Obtuvo su doctorado en teología sistemática en el Seminario San Luis de Estados Unidos en el 2017, y también obtuvo una especialización en gestión y enseñanza en educación superior en la ULBRA el año pasado, en 2023. Profesor de teología de la ULBRA desde 1996 al 2022, profesor del seminario de Sao Leopoldo desde 1996 hasta la fecha. Fue vicedirector del Centro Educativo Concordia desde su comienzo en 1996 hasta el 2004. Fue director del seminario desde el 2004 al 2012. Editor de la revista Igreja Luterana del 2011 al 2018. Vicedirector del seminario desde el 2013 al 2020, coordinador de posgrado desde el 2019 al 2020, y ahora director del Centro Educativo Concordia desde el 2021. Es un honor presentarlo, pastor, doctor, y que Dios lo bendiga. Ahora quedamos en sus manos. Bienvenido. Un aplauso. Muito obrigado. Muitas gracias, hermanos. Eu vou falar em português ou em portunhol agora. Depois, na minha conferência, vou falar em espanhol. Gostaria muito de estar presente, mas como os irmãos estão sabendo, nós vivemos aqui no nosso estado, no sul do Brasil, a maior tragédia natural que nós já tivemos. São mais de 2,5 milhões de pessoas diretamente afetadas pelas enchentes, pelas inundações, e mais de 650 mil pessoas que tiveram que sair de suas casas. Haverá um muito longo processo de reconstrução do Estado, mas existe muita ajuda, muita gente está apoiando, ofertando alimentos, roupas e também dinheiro para reconstruir o nosso Estado.
Fico muito honrado de estar novamente com vocês, ainda que de forma virtual. Gostaria de perguntar, professor Sérgio, se a minha ponência foi distribuída entre os hermanos em espanhol, ou se posso projetá-la aqui também. Puede proyectarla. Ahora va a ser distribuida. Están proyectando aquí en español. Ok, acá va a ser proyectada, Ok. Gerson, en español. Certo, muito bem, muito bem. Começamos então? Ya le mandé a usted. Ya fue enviado al WhatsApp, entonces también. ¿Mm? Professor Sérgio, será que eu teria condições de projetar? Sí, va a ser mejor. ¿En portugués? Não, não, em espanhol. Bueno, sí, sí, puede. Vamos ver. Ok, ahí estamos. Está cá? Ahí estamos viendo, sí. Muito bem. Eu acho que será melhor assim, professor Sérgio, porque eu tenho algumas partes que vou passar por cima, vou pular. E aí eu marquei Perfecto. em azul. Ok? Bueno, sí, sí, se ve bien. Muito bem. Muito bem. Então, hermanos, critérios teológicos confessionais para evaluar criticamente propostas misionológicas evangélicas. Inicio com uma introdução, métodos evangelísticos de outras orientações teológicas e algumas considerações generais. Parte do texto se baja en un estudio presentado por mí, el entonces profesor de Instituto Concórdia de São Paulo, Dr. Ernie Seibert, a la Convención Nacional de la Iglesia Evangélica Luterana de Brasil em 2002. En ese contexto, la IELB había estado debatiendo el uso de métodos evangelísticos, propuestos por algunos pastores de nuestra iglesia. Hubo una propuesta de adoptar ou adaptar o evangelismo explosivo, acredito que todos já tiveram contato, esse curso havia sido oferecido para pastores e membros de igrejas evangélicas do Brasil, em los que participaram alguns pastores de la IELB. Hubo estudios sobre el tema involucrando a la Comisión de Teología y Relaciones Eclesiales y la Congregación de Profesores de Seminarios, en la época Instituto Concórdia de São Paulo y Seminário Concórdia de São Leopoldo. Não faltaram intentos de adaptar o método desde uma perspectiva luterana confessional. Sin embargo, la IELB rechazó oficialmente el uso del método original y sus adaptaciones, percibiendo dificultades teológicas en ellos. Existen diferentes enfoques sobre el uso de estrategias o métodos evangelísticos de fuentes no luteranas. Los enfoques de estas propuestas pueden resumirse en tres alternativas. Número 1, aceptación total. Se asume que se o método proviene de uma igreja cristiana, então não há razão para não utilizá-lo. Número 2, rechazo total. Ao considerar que o origen não harmoniza com a teologia luterana, habrá problemas doctrinales, por lo que não se poderá utilizar. O 3, uma adaptação, eliminando lo que parece teológicamente perjudicial e manteniendo lo que se consideraria teológicamente sano ou neutro. Por lo que he visto, es habitual adoptar la tercera opción. La idea es que debe haber algo bueno en el método en cuestión. Entonces, ¿por qué no aprovechar al máximo lo que tiene de bueno y dejar de lado lo que no le tiene, utilizando la teología luterana como base para la evaluación? A primeira vista, pode parecer um enfoque adequado, pero
no está exento de problemas. La adaptación supone que un método se compone de partes, algunas de las cuales no son apropiadas dentro de una visión luterana. Bastaría entonces con eliminar estas partes. La primera dificultad es que un método es un todo y tiene un origen teológico específico. Esto debe tenerse en cuenta, aun cuando pueda admitirse que está compuesto de diferentes prácticas, algunas de las cuales pueden ser, de hecho, neutrales en cierta medida. Aquí menciono en la nota de rodapé algunas de esas prácticas, como distribución de folletos o visitas a hospitales, etc. Una teología sólida es la base necesaria y fundamental del testimonio evangélico de la Iglesia. Las buenas intenciones y los esfuerzos no sustituyen la confesión de la verdad revelada en las Escrituras. Aquí yo cito James Scherer a partir del libro de Detlef Schulz, que estará con vosotros mañana. La Iglesia Luterana necesita hacer misión y evangelización con integridad teológica. Esto requiere la confianza y el apoyo de toda la Iglesia. Para merecer este apoyo, debe evitar hacer misión o evangelización sobre la base de un fundamento o motivación ajenos, lo que podría hacer que su labor fuera depreciada o cayera bajo sospecha. Por tanto, la búsqueda de un fundamento teológico y eclesiológico para la misión es necesaria y está justificada. Bien, agora, algunos de los problemas que pueden surgir al utilizar métodos evangelísticos sin un punto de referencia teológico claro. No voy a leer as partes en azul. Así, número uno de los problemas. El peligro de la manipulación. Esto ocurre cuando se intenta llevar a la gente a ciertas respuestas o reacciones preconcebidas, pensando que se les está llevando a la verdadera fe. Número 2, el peligro del sinergismo. Esto ocurre cuando el método presupone que la persona no cristiana puede tomar la decisión de creer en el Evangelio por sí misma. Número 3, el peligro de ignorar el valor del bautismo infantil. Muchas de las personas a evangelizar fueron bautizadas de niños. Aunque en su vida actual ignoren el valor de su propio bautismo, este sigue siendo válido si se ha oficiado según la institución de Cristo. Número 4, el peligro de desvirtuar el concepto de iglesia. Algunos métodos traen consigo la visión de una iglesia organizada de tal manera que pueda considerarse ideal y, por tanto, preparada para la evangelización. Voy a hablar más sobre esto más adelante. Número 5, el peligro de desvirtuar el concepto y la función del ministerio pastoral. Algunos métodos enfatizan el papel del pastor como administrador de dones, alguien que está ahí para comprometer a la gente en el servicio. Número 6. Centrarse en un uso de cierto método o ciertos métodos corre el riesgo de disminuir el énfasis de la vida cristiana en las vocaciones. También voy a hablar sobre esto más adelante. Número 7, la idea de que el método es en sí mismo el medio para alcanzar el fin, es decir, la evangelización. En realidad, el medio es el evangelio, es el anuncio de Cristo, ya sea en la palabra escrita o hablada o en los sacramentos. Así, considerando lo anterior, los análisis teológicos de los métodos evangelísticos con orígenes distintos al confesionalismo luterano tienden a ser un enfoque un tanto negativo. No se pueden eludir las deficiencias y los peligros de los métodos que no surgen de una teología confesional sólida. Sin embargo, al final de estas reflexiones iniciales, no quiero concluir sin señalar algunos aspectos positivos al considerar los esfuerzos
en los que se comprometen los cristianos con el propósito de proclamar el Evangelio de salvación en Cristo. Así, son algunos puntos positivos. Primero, las iniciativas evangelísticas fuera del contexto luterano son recordatorios de que la iglesia luterana no es la única iglesia cristiana y que la salvación no está ligada a la pertenencia a la iglesia luterana. Número dos, existe un interés de llevar el evangelio al mundo. Hay preocupación en otras denominaciones cristianas por dar testimonio de la obra de Cristo, por el perdón de los pecados, la vida y la salvación de las personas. Esto es positivo, dado que las iglesias cristianas a veces dejan la proclamación de Cristo y su obra de redención para dedicarse a movimientos sociales o a la participación unionista, que busca minimizar las diferencias entre el cristianismo y las religiones no cristianas. Así, si algunas iglesias proclaman Cristo para salvación, well, that's bueno. Número 3, existen prácticas empleadas por las más diversas confesiones cristianas que pueden utilizarse y a que no conllevan a una visión teológica particular. De hecho, hay que decir que algunas de esas técnicas son utilizadas por grupos no cristianos, sean religiosos o no. Ejemplo es el uso de los medios de comunicación, las redes sociales para proclamar el amor de Dios en Cristo. El hecho de utilizar estos medios no denota necesariamente una visión teológica heterodoxa. Así, hermanos, professor Sérgio, está ok? O som, conseguem ouvir bem? Excelente, vamos, excelente. Ok. Sou muito grato pela sua paciência com o meu pobre espanhol. No, muy bien está, muy bien. Gracias a DeepL Translator. Bien, la parte principal de mi conferencia, punto número 2, los principios de la Confesión de Augsburgo como ayuda para analizar los métodos de evangelización. El tema de esta ponencia es la presentación de criterios teológicos confesionales que pueden utilizarse para evaluar los métodos de misión. Para ello, y con el fin de limitar el alcance del planteamiento, he tomado como base los artículos 1 a 17 de la Confesión de Augsburgo, que servirán de faro tanto para analizar los métodos y estrategias disponibles, como para indicar algunos principios bíblicos para la misión. Son necesarias 3 observaciones iniciales. En primer lugar, reconocer que este método es limitado. El método que yo escogí es limitado. Esto es evidente por el objeto de referencia tomado aquí. Solo algunos artículos de uno de los documentos confesionales, en este caso, el Confesión de Augsburgo. Además, no voy a tratar de métodos específicos que se utilizan en la Iglesia luterana o importados de otras realidades confesionales, sino que voy a presentar principios que podrían, espero, aplicarse al análisis de diversos métodos. En segundo lugar, reconociendo que los artículos de Confesión de Augsburgo siguen un orden lógico, intentaré repasar brevemente cada uno de ellos, artículos 1 a 17, señalando cómo los temas tratados nos ayudan a analizar los métodos misioneros. Algunos artículos que abordan temas muy similares se tratarán conjuntamente. Por último, mi tercera observación, cada uno de los 10 puntos que figuran a continuación incluirá inicialmente una afirmación basada en el artículo de Confesión de Augsburgo, que pone de relieve el punto que debe evaluarse en las estrategias utilizadas en la misión. Tras esta afirmación inicial, ofreceré algunas reflexiones sobre cada cuestión. Algumas aplicaciones serán bastante obvias a la vista del texto de los artículos de la confesión. Otras, sin embargo, tratarán de establecer conexiones entre los principios que considero que operan a partir de los artículos de la Confesión de Augsburgo y la aplicación de estos principios a situaciones
contemporâneas. Assim, número 1, uma confissão clara e explícita de fé en el Dios Trino. É a Confissão de Augsburgo, capítulo 1, artículo 1. Esto significa confesar lo que afirman los credos ecumênicos. No hacerlo sería comparable al ateísmo. Teniendo en cuenta los 3 artículos del credo, no solo en lo que se refiere a las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino a la obra atribuida especialmente a cada uno de ellos, se puede hablar de ateísmos. Así, un ateísmo contra el primer artículo sería la negación de que exista un Dios. En base al segundo artículo, confiar en las propias obras como medio de salvación podría considerarse una forma de ateísmo, ya que nega la misión específica del Hijo de Dios. Además, se podría hablar de un ateísmo práctico, refiriéndose al tercer artículo, cuando el énfasis de la conversión está en la decisión de la persona de aceptar a Cristo como Salvador. Con esta perspectiva, aunque la persona confiese la identidad del Espíritu Santo como persona de la Trinidad, en términos prácticos estaría disminuyendo su acción. Eu devo esta linguagem de ateísmo prático ao professor Dr. Leopoldo Sánchez. Por lo tanto, valorar la doctrina de la Trinidad no consiste solo en la confesión de las 3 personas eternamente unidas como un solo Dios, sino en la acción de Dios, del Dios Trino, como aquel que a través de su obra pasada, presente y futura, otorga efectivamente una identidad bienaventurada a sus criaturas, en particular a los seres humanos. Lutero expresó esto al comienzo de su explicación del primer mandamiento en Catecismo Mayor. Ustedes conocen el texto, o que significa ter un Dios. La importancia de confesar quién es Dios y cuál es su obra en la creación se muestra también en el testimonio de los cristianos. El credo cristiano, ya sea en la forma del credo apostólico, del credo niceno-constantinopolitano o del credo atanasiano, nos dice que proclamemos a Dios y su obra y no nuestra identidad, no nuestras obras o nuestro carácter. En resumen, podríamos decir que dar testimonio de la fe es contar la historia de Dios con sus criaturas, como Él, siendo el Señor de todo el universo, ha actuado y actúa poderosa y graciosamente con los que ha creado, manteniéndolos, redimiéndolos y santificándolos. Una observación aquí, hermanos. Yo no estoy diciendo que no hay lugar para se hablar de los resultados de obra de Dios en nuestra vida. Pero o que eu estou dizendo é que o testemunho cristão não é a respeito de mim, pero a respeito de Deus e sua obra. Número 2, basado em Confissão de Augsburgo, artículo 2. Total depravação natural do ser humano e impossibilidade de cambio por iniciativa ou força humana e la consiguiente justa ira de Deus a causa del pecado. El pecado se baja en la falta de temor y amor a Dios, concupiscencia natural, que condena a la muerte eterna y produce todo tipo de pecados y vicios en la vida cotidiana. Tratar los pecados y vicios individuales no resuelve el problema del pecado. Esto es la importante aportación del artículo 2 de la Confesión de Augsburgo. Solo un milagro puede tratar el problema del pecado en su base, la obra del Espíritu Santo y el bautismo, para que pueda haber un renacimiento con el perdón de los pecados. Disminuir el poder del pecado original, hereditario, significa deshonrar la obra de Cristo y sus santos beneficios salvíficos, e ignorar la acción del Espíritu Santo al traer el perdón de Cristo mediante el bautismo y la proclamación del Evangelio.
Número 3. La confesión de Jesucristo como Dios y hombre y de que solo a través de su obra redentora hay vida en su sentido más pleno para los seres humanos. Un enfoque sano de la cristología reconoce la verdadera humanidad y la verdadera divinidad y unión personal de Jesús. Reconoce, por tanto, que Cristo, Dios y hombre, murió por los pecados y que en la Santa Cena Cristo se nos entrega no solo en su divinidad, sino que con el pan y el vino nos ofrece y da su verdadero cuerpo y sangre. Este artículo, teniendo en cuenta el anterior sobre el pecado original, que condena a la muerte eterna, señala el enfoque de la misión de la Iglesia, que es la misión de Dios, salvar a los pecadores de las consecuencias del pecado. Este énfasis se opone a una visión de la misión que prioriza los aspectos sociales, que ha sido el enfoque de algunas perspectivas misionológicas, con el argumento de proponer una misión integral. Sin negar que la Iglesia y cada uno de los cristianos deben velar por el bien del próximo en sus necesidades corporales, afectivas y sociales, hay que dejar claro que lo propio de la misión cristiana es la proclamación de Jesucristo y su obra redentora para la salvación eterna de los pecadores. Como solía decir uno de mis profesores en el Seminario Concordia, al llevar a cabo su misión fundamental de proclamar el Evangelio, la Iglesia deja huellas de amor por el camino, amor que refleja a sus semejantes el amor de Dios manifestado en Cristo. Bien, un ejemplo muy claro disso é o que o Seminário Concórdia, el Reformador, faz em sua obra de testemunho e amor de misericórdia ao próximo. Adelante. ¿Qué decir de la distinción que a veces se hace entre el papel de Jesús como Salvador y su papel como Señor? Yo no sé, hermanos, si ustedes tienen oído al respecto de esta distinción que algunas personas hacen. Se presenta, por ejemplo, así. Jesús es el Salvador en el campo de la justificación, pero es Señor en la santificación. La distinción se hace para subrayar el señorío de Cristo desde la perspectiva de la obediencia a la ley. Y la conclusión es, no basta con que sea tu Salvador, debe convertirse en tu Señor. Algo parecido ocurre cuando el discipulado se ve como algo distinto de ser cristiano, como si situara a la persona en otro nivel en su relación con Dios. Tal enfoque abre la puerta a una predicación y enseñanza legalistas, en las que Jesús asume el papel de legislador, dando la impresión de que su obra redentora fue insuficiente. La explicación de Lutero del segundo artículo del credo en Catecismo Menor refleja clara y puramente el concepto bíblico del señorío de Cristo. Él es mi Señor porque me redimió, salvó de todo pecado. Número 4, la doctrina central del cristianismo, la justificación que conecta la gracia de Dios con la obra de Cristo recibida por la fe. Solo sobre esta base debe entenderse el papel de las buenas obras en la vida cristiana. La cristología presentada en el artículo 3 tiene un significado especial para el pecador, a quien se aplica la obra de Cristo en la enseñanza de la justificación. Philippe Melanchthon la resumió de manera sublime en el artículo 4 de la Apología de la Confesión de Augsburgo. ¿Qué es el conocimiento de Cristo sino conocer sus beneficios, las promesas que por medio del Evangelio ha extendido por todo el mundo? Conocer estos beneficios es creer en Cristo de manera propia y verdadera. Creer que Dios cumplirá indefectiblemente lo que ha prometido por amor de Cristo. Las tres expresiones utilizadas en el artículo 4 de Confesión de Augsburgo enuncian claramente la doctrina de la justificación del pecador.
gratuitamente, por amor de Cristo, mediante la fe. La gracia de Dios y no los méritos humanos es la base y se manifiesta concretamente por la obra realizada por Cristo. En otras palabras, la gracia de Dios es cristológica y la obra de Cristo se recibe por la fe. Cuando creemos que Cristo padeció por nosotros y que gracias a Él se nos perdona el pecado y se nos da la justicia y la vida eterna. Es fundamental dejar claro el concepto de justicia de Dios con el que operan las confesiones luteranas y la Escritura, obviamente, porque difiere del que existe en la sociedad en general. Cuando confesamos la doctrina bíblica de la justificación por la fe, estamos hablando de la forma con que Dios, por gracia, a causa de Cristo, ve a la persona en el conjunto de la vida. Así dice la apología. La justificación no es la aprobación de una obra particular, es la aprobación de toda la persona. Esta verdad queda corroborada por el lenguaje forense, con el que, basándose en la enseñanza del Nuevo Testamento, las confesiones luteranas presentan la justificación. Ser justificado, dice la apología, no significa hacer justo al impío, sino, según el uso forense, ser declarado justo. El artículo 4 de la Confesión de Augsburgo deja claro que la justificación se ofrece y se da al pecador por obra del Espíritu Santo, que actúa a través de la palabra de Dios. Siempre que en la evangelización o en la predicación o enseñanza en general, la doctrina de la salvación se presente de tal manera que implique que el pecador pueda contribuir de algún modo, incluso con su propio consentimiento, hay una desviación significativa de la enseñanza bíblica. Además, como se ha señalado anteriormente, la justificación se refiere a toda la persona del pecador, de modo que ya no hay motivo para que Dios lo condene. Aunque la justicia de Cristo produce vida nueva, véase el artículo 6 de la Confesión de Augsburgo, la justicia que cuenta ante Dios es pasiva. Los frutos que brotan de la fe no son la justicia atribuida al pecador, sino su consecuencia. La certeza de la salvación es real, basada únicamente en la promesa de Dios, no en los frutos que vendrán. La proclamación evangelística debe procurar no mezclar la santificación con la justificación. El abandono de los vicios y una actitud de obediencia a los mandamientos no son garantía de salvación y no deben ser el centro del mensaje. Desgraciadamente, estos son a veces los aspectos que se enfatizan en algunas predicaciones misionológicas de origen reformado y carismático. Número 5. Baseado en los artículos 5 y 14 de la Confesión de Augsburgo. El ministerio, el oficio de la predicación, es institución de Cristo, por medio del cual él mismo bautiza, proclama el Evangelio y da su cuerpo y su sangre en la Santa Cena, para que el Espíritu Santo actúe y fortalezca la fe en su obra redentora. En la perspectiva luterana que refleja correctamente la enseñanza bíblica, la función del ministerio, y yo uso siempre ministerio para referirme al oficio pastoral, está directamente vinculada al artículo de la justificación por la fe a causa de Cristo por la gracia de Dios. Esto implica que la labor pastoral debe entenderse antes que nada y por encima de cualquier otra función que se le asigne como instrumento de Dios para la salvación de los pecadores que se le confían.
y ello mediante la proclamación pura del Evangelio y la fiel administración de los sacramentos. Entender el ministerio desde una perspectiva administrativa o de gestión de los dones y oportunidades de los miembros de la Iglesia es desviar el foco de lo que la institución de Cristo dejó claro. Hay que tener especial cuidado a la hora de utilizar métodos evangelísticos que den la impresión de que Dios lo ha hecho todo por ti, ahora te toca a ti decidir aceptar. La gracia de Dios no solo le motiva a extender su perdón al pecador a causa de Cristo, sino también a través de la obra del Espíritu Santo de levar al pecador a la fe. No hay libre albedrío en la relación del pecador con Dios. Eso se desprende claramente de la lectura del artículo 18 de la Confesión de Augsburgo. Es posible ver repercusiones del primer artículo de Confesión de Augsburgo en artículo 5. La correcta confesión trinitaria, unida a la particularidad de la salvación por la sola obra del Cristo, debe llevarnos a enfatizar correctamente la persona del Espíritu Santo, evitando el riesgo de introducir una visión universalista. Así, por ejemplo, debemos cuestionar algunas tendencias contemporáneas que enfatizan el papel del Espíritu Santo como si tuviera una misión independiente de la obra de Cristo. En ese sentido, la confesión del filioque tiene una importancia misionológica, y no solo de la de manifestar una comprensión correcta de las relaciones intratrinitarias. Las tendencias ecuménicas intentan a veces situar el papel del Espíritu Santo como el de alguien que actúa no solo en la fe cristiana, sino en otras religiones, incluso donde no se proclama a Cristo. Tal enseñanza es una desviación fundamental del mensaje bíblico de salvación por la fe solo en Cristo. El artículo 5 contiene también una expresión con importantes repercusiones para la reflexión misionológica. El Espíritu Santo obra la fe mediante la palabra y los sacramentos, donde y cuando Dios quiera en los que escuchen el Evangelio. La obra del Espíritu Santo de llevar las personas a la fe, donde y cuando quiera, recuerda a la Iglesia que debe dejar a Dios el crecimiento numérico de los cristianos. Debemos tener cuidado de no caer en la tentación de fijar objetivos numéricos sobre los que realmente no teníamos ningún control. Al fin y al cabo, como dice Hechos, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y Pablo dice, Dios da el crecimiento. Por otra parte, la declaración del artículo 5 nos recuerda que tenemos la promesa de que el Espíritu Santo obra la fe en los que oyen el Evangelio. Y esto implica la absoluta necesidad de proclamar el Evangelio. Es función del ministerio y de la Iglesia en su conjunto dedicarse a garantizar que el Evangelio llegue a la gente. Cualquier planificación evangelística puede y debe pensar en formas para que el Evangelio sea proclamado a más personas y dejar que el Espíritu Santo convenza, levando a los pecadores a la fe. Perdón. El artículo 5 de la Confesión de Augsburgo da testimonio de la necesidad del ministerio pastoral, no como algo abstracto, sino con personas que se convierten en oficiales, conforme el texto alemán Predigtamt. Esto concuerda con las palabras de Cristo al final de los evangelios, como nos recuerda Detlef Schulz. Los textos de la Gran Comisión presentan un método que debería permanecer en la Iglesia a lo largo de los tiempos. Fomentan en el envío de personas autorizadas para ser discípulos mediante el bautismo y la enseñanza.
perdón y el perdón de los pecados mediante la predicación y la absolución. Esta necesidad subraya más adelante en el artículo 14, regulándose la colocación de los hombres en el oficio mediante el llamamiento según el rito vocatus. Perdão, rite vocatus, conforme o rito, o chamado conforme o rito. Desde la perspectiva bíblica, como se confiesa en los escritos confesionales, la proclamación verbal no es una opción para la iglesia, sino la función fundamental del ministerio, que es el oficio de la palabra. También hay que hacer una observación sobre el texto del artículo 5 de la Confesión de Augsburgo, con implicaciones para la evangelización. A veces he oído una afirmación atribuida, penso falsamente, a Francisco de Asís. Já ouvi isto diversas vezes. Dá siempre testemunho. Si es necesario, usa palavras. Parece que é uma forma de alabar a coerência de la vida cristiana como testemunho visible de la fe. No se puede negar que la vida cristiana refleja lo que uno cree. Sin embargo, la afirmación es errónea, porque el evangelio necesita ser proclamado con la palabra externa, la palabra física. Número 6. La iglesia es una creación divina y la vida comunitaria centrada en los medios de gracia es fundamental para la fe y la vida cristianas. Por esta razón, hay que subrayar el aspecto de la vida receptiva del cristiano individual y de la iglesia. Artículos 7 y 8 da Confesión de Augsburgo sobre la iglesia cristiana. La iglesia no se define sobre la base de sus acciones, incluida la misión, sino sobre la base de la obra de Cristo, recibida por la fe, entregada mediante la proclamación del Evangelio y los sacramentos. La definición dada en el artículo 7 de la Confesión de Augsburgo subraya la identidad de la Iglesia basada en los medios de gracia y no en sus acciones. Y es precisamente en la entrega de estos medios que la Iglesia se caracteriza como misionera. Una eclesiología sana es fundamental para la práctica misionera. Debemos cuidarnos de la falsa idea de que hacemos algunos cambios, de que si hacemos algunos cambios en nuestra forma de ser como iglesia, esto se la hará relevante y crecerá significativamente. Jonathan Fisk, en su libro Broken, analiza y critica 3 propuestas para hacer que la iglesia sea más misionera. La primera es lo que Fisk llama la idolatría del orden, que trata de la estructura de la iglesia. Para que la iglesia funcione realmente sería necesario, según este punto de vista, disponer de una organización administrativa específica. El segundo camino señalado como cambio necesario en la iglesia es lo que Fisk llama la idolatría del culto. Para tener la iglesia ideal es necesario tener una determinada liturgia, entendida como formas en las que haremos algo por Dios cuando nos reunamos para el culto. Fisk también los recuerda en un tercer elemento que a veces se plantea como fundamental para que una iglesia sea viva, activa y misionera: la persona del líder. Se trata de una idea que considera que no basta con que el pastor predique la palabra de Dios con pureza. Es necesario que tenga algún carisma especial, que posea dotes de administración, de liderazgo, que tenga una visión del reino de Dios, algo que vaya más allá de otros cristianos. Y sería a través de estas cualidades especiales del ministro que la iglesia realmente crecería según la voluntad de Dios. El problema de estas propuestas es lo que subyace en cada una de estas ideas, que Fisk resume con la expresión
Si solo pudiéramos. En otras palabras, la búsqueda de una iglesia ideal se basa en estas propuestas, en lo que nosotros, con nuestra estructura, nuestra forma de culto, nuestro liderazgo, podemos hacer diferente de lo que se ha hecho. Hay un grave problema con el concepto de iglesia. El carácter receptivo que caracteriza a la iglesia cristiana, a la que Dios sirve con sus preciosos dones en el Evangelio, da paso a un activismo y antropocentrismo. Vale la pena recordar que las observaciones anteriores no deben sonar como un desprecio para lo que tenemos de pensar, planificar y llevar a cabo fielmente y con el mejor del uso de los dones que Dios nos ha dado. Pero sería exagerado pensar que gracias a los cambios que hagamos, la iglesia será completamente diferente y para mejor. Cuando surgen en la iglesia ideas de este tipo, como la solución que resolverá los problemas y hará con que la iglesia sea realmente eficaz en su misión, vale la pena recordar las sabias palabras de Hermann Sasse en un sermón sobre Juan 17 durante la Segunda Guerra Mundial. Así dice Sasse: como la palabra fundó la iglesia, así la palabra de Cristo preserva la iglesia. Ni la más brillante organización humana, ni la más espléndida liturgia, ni el más sabio de los hombres, ni los más espléndidos edificios conservan la iglesia. Esto lo hace solo la palabra del Evangelio, el mensaje del perdón de los pecados. Una ética fructífera se puede encontrar también en el confucianismo, la jerarquía resplandeciente también con el Dalai Lama, una teología científica también en la sinagoga, una batalla contra el alcohol también entre los turcos y un movimiento juvenil también en Moscú. Pero el perdón de los pecados solo en Jesucristo. Punto número 7. Aquí yo traigo algunas ideas basadas en artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de la Confesión de Augsburgo. Los sacramentos son medios objetivos y por tanto eficaces por los que Dios obra y fortalece la fe. En la acción misionera de la Iglesia es fundamental confesar el bautismo como el medio objetivo por el cual la gracia de Dios se manifiesta al pecador, obra la fe y otorga el perdón de los pecados. Los luteranos evitan los adjetivos sobre el bautismo. Por ejemplo, bautismo de adultos, bautismo de niños, bautismo de creyentes. Pero luteranos confiesan que es el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, como habla Pablo a Tito. Y por tanto, una acción llevada a cabo por Dios mismo, no por los hombres, que solo actúan como instrumentos en el ministerio. Por lo tanto, el bautismo se reconoce como un medio eficaz para dar nueva vida, tanto a adultos como a niños. Por esta razón, los luteranos celebran el bautismo de los niños a una edad temprana, reconociéndole la misma validez que es realizado a un adulto que ya ha confesado su fe. La vida cristiana iniciada en el bautismo y alimentada por el cuerpo y la sangre de Cristo se renueva efectivamente por el perdón de los pecados, concedido objetivamente en la absolución del pecador. Esto incluye a la persona que después del bautismo se ha alejado de la fe, pero se ha convertido. Se reconoce, por tanto, que Cristo actúa efectivamente a través del oficio pastoral y que al recibir la absolución del pastor, hay que confiar en que se trata del perdón del propio Cristo, entregado a través de su siervo. Esto lo hace regular y públicamente el ministro llamado y ordenado, pero en caso de necesidad,
dice el Tractatus, también es válida la absolución del creyente a su hermano. Aunque reconocen y confiesan el valor objetivo de los medios de gracia, los luteranos rechazan una visión mágica de los sacramentos, como si estuvieran desconectados de la fe. También rechazan una visión simbólica, en la que el bautismo y la cena del Señor se consideran los solo signos que identifican a quien es cristiano. Es necesario examinar los métodos y estrategias de evangelización que se centran en el testimonio o confesión de fe sin referencia a los medios dados por Cristo, el bautismo, la absolución, la Santa Cena, tratándolos como si fueran solo signos en la vida del creyente, que servirían para probar que ya existe en él la fe salvadora. Al tratar de la necesidad de arrepentimiento, la Confesión de Augsburgo deja claro que el cristiano es justo, habiendo sido justificado por la fe en Jesús, pero que sigue siendo un pecador necesitado de la gracia de Dios. En el testimonio del Evangelio hay que tener cuidado de no dar la impresión de que la persona convertida estará para siempre libre de pecados y vicios, de modo que su vida será un reflejo perfecto del ejemplo de Cristo. Una visión realista del ser humano no solo confiesa fielmente la enseñanza bíblica de la antropología, sino que también subraya el papel redentor de Cristo, disponible para el pecador a través de la palabra de absolución. Así, confesar lo que dice la Confesión de Augsburgo sobre el arrepentimiento de los que han caído implica conducir al pecador a los medios de gracia. Esto significa que la atención se centrará en Cristo y su sacrificio vicario, y no en el cambio en la propia vida. Un sano equilibrio en el uso de tradiciones y ritos, preservándolos cuando contribuyen a la paz y al buen orden, pero rechazando el uso que grava las conciencias como si fueran necesarios para la salvación. Confesión de Augsburgo, artículo 15. Uno de los asuntos que este tema se refiere a las formas litúrgicas utilizadas en el culto público de la Iglesia. Parto del principio de que el culto eclesial debe entenderse ante todo como obra de Dios, mediante la cual Él sirve a su pueblo con el perdón de los pecados y la vida en comunión. Hay que decir que ninguna forma de culto es absolutamente neutra en cuanto a la teología que la sustenta. Aquí surge la cuestión de hasta qué punto la liturgia es, si es que lo es, un adiáforo. Un excelente enfoque puede encontrarse en el artículo de Charles Arendt sobre el tema, en el que señala 4 principios fundamentales a la hora de considerar los adiáforos. 1. Confesión del Evangelio. 2. Continuidad con la tradición católica. 3. Sensibilidad contextual a la misión. Y 4. Consenso de la Iglesia. Arendt sugiere una analogía para entender estos 4 principios con ejemplo de una bicicleta. Yo dejo para ustedes leer después este texto muy bello de Charles Arendt. Los principios señalados por Arendt indican que es necesaria una buena dosis de cautela cuando se intenta introducir cambios en la liturgia para hacerla contemporánea. Personalmente, creo que es totalmente posible tener formas diferentes, siempre que estén sólidamente ancladas en la buena teología. No busquen entretener, no llamen la atención de los participantes sobre la persona de los oficiantes, sino que sirvan para la proclamación clara de la ley y el Evangelio y la edificación del pueblo de Dios. Yo añadiría que no considero que las formas tradicionales de la liturgia histórica obstaculicen la misión de la Iglesia.
Tampoco estoy convencido de que la mera repetición de formas ya establecidas entre nosotros garantice la ortodoxia en el culto. Siempre es bueno que la iglesia tenga equilibrio y sentido común, regulados por la palabra de Dios y guiados por el Evangelio. Eu estou consciente, e digo em nota de rodapé, de lo espinhoso que puede ser este tema. Pero é um tema que está diante de nós. Número 9. La vida de los cristianos en la sociedad es algo positivo e incluye la participación efectiva en las instituciones humanas que preservan la creación de Dios. Artículos 6 y 16 de Confesión de Augsburgo. Los luteranos no son antinomiistas, por lo tanto, no suprimen las buenas obras, sino que entienden que hay un uso positivo de la ley de Dios para sus hijos. Se tiene cuidado de no mezclar la vida cristiana, caracterizada por los frutos de la fe, con la justificación, que tiene lugar en la declaración de gracia de Dios al pecador únicamente a causa de la obra redentora de Jesús y recibida por la fe. El artículo 16 de la Confesión de Augsburgo da cabida a la reflexión sobre el llamado sacerdocio real ou sacerdócio de los bautizados. Eu sei que uma das ponências será sobre a participação dos laicos em la missão. Tenho apenas algumas observações sobre o sacerdócio de los bautizados. É importante reconhecer que os cristianos têm em comum a vida nueva em Cristo, pero são diferentes entre si por la situação em que vivem, su contexto, suas oportunidades, suas capacidades, suas características personales. Por isso, não se pode imponer a todos uma forma específica de participar em la obra misionera de la iglesia. É um erro determinar que a vida de uma pessoa ante Deus se define por sua participação ou não em el determinado evento, proyecto ou estratégia. Por esta razão, los luteranos valoramos o lugar en el que Deus ha colocado a cada persona. Um parênteses acá, hermanos. Vejo que algumas vezes o pastor tem uma bela ideia de evangelização, pero ele entende que todos devem usar aquela ideia. E estou convencido que nem todos conseguirão trabalhar na igreja solamente por aquele método que o pastor entende ser bueno. Assim, por essa razão, nós valoramos a vocação de lo cristiano. Bem, os métodos missioneros adoptados por las iglesias cristianas a menudo enfatizam a importância de empoderar os membros laicos de las congregações para que actúen en la evangelización personal. Para ello, apelan a la doctrina del sacerdocio universal. Hay elementos positivos que destacar en estas iniciativas, pero también hay puntos que evaluar críticamente. Por eso, he aquí unas breves reflexiones sobre el tema del sacerdocio, destacando el texto básico de 1 Pedro 2:9 y los versículos siguientes. Voy adelante. Ser un pueblo de sacerdotes significa que tenemos acceso a Dios por medio de Cristo y que nadie tiene derecho a poner obstáculos a esta comunión. Esto significa también que entre los cristianos no hay diferentes niveles de santidad o espiritualidad. Solo hay un cuerpo de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios, que recibe los méritos de Cristo obtenidos en su sacrificio en la cruz. Cualquier intento de hacer distinciones en cuanto a grados de santidad o discipulado, por ejemplo, atenta contra la obra santa y suficiente de Cristo, por la que todos los que creen en Él tienen igual acceso al Padre. Esto es especialmente importante tenerlo en cuenta cuando se trata de comprometer al pueblo de Dios en tareas misioneras. Por diversas razones, no todos participarán en las actividades designadas
por los dirigentes de la iglesia. Y esto no significa que sean infieles a su vocación como sacerdotes. El reformador Martín Lutero comenta 1 de Pedro 3:8, y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Lutero faz isto aportando algo muy relevante para las acciones de los sacerdotes. Dice Lutero, debe haber una sola mente y muchos trabajos, un solo corazón y muchas manos. No todos deben hacer el mismo trabajo, sino que cada uno debe ocuparse de sus propios deberes. De lo contrario, no habrá una sola mente y un solo corazón. Así, los que han sido llamados al sacerdocio real realizan sus múltiples y diferenciados servicios en el reino de Dios, pero actúan de un mismo corazón, con la misma manera de pensar. La nueva identidad recibida en el bautismo permite a los cristianos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, porque brotan de la acción del Espíritu Santo, mediante la fe en la obra redentora de Cristo. La nueva vida en Cristo se manifiesta en acciones concretas en la realidad en la que se sitúan los hijos de Dios. Y de esto hablará el apóstolo en su epístola a partir de 2:11. El texto de Pedro revela algo sobre el lugar en el que actúan los sacerdotes del Rey Jesús. Las acciones a las que se refiere el apóstolo tienen lugar en la vida cotidiana, principalmente en la sociedad ante los gentiles, en el reconocimiento y respeto a las instituciones y en la vida familiar. En el artículo 16 de la Confesión de Augsburgo entiende que la acción de los cristianos, sacerdotes por el bautismo, tiene una finalidad de bendición que se dirige a todos los que les rodean. Pedro exhorta en su epístola, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. El teólogo Edward Schroeder, en un estudio sobre los laicos y la iglesia, reflexiona sobre el papel de los cristianos en una sociedad marcada por el acontecimiento de la caída en el pecado. Así él dice, los que están en mejores condiciones para esta función de no maldecir al mundo son los cristianos corrientes, que viven y trabajan en las estructuras normales de la sociedad, que Pedro denomina instituciones humanas, y dentro de las cuales exhorta a vivir como siervos de Dios. Las instituciones que ya existen en la sociedad, el matrimonio, el gobierno, la familia, incluso el sistema de esclavitud, son canales viables para trabajar en la obra de no maldecir al mundo, porque me ponen en contacto cara a cara con otros seres humanos. Eliminan la necesidad de encontrar primero a alguien para quien pueda ser una bendición, porque me confrontan con personas, cónyuge, padres, hijos, gobernantes, jefe, empleado, aquí mismo, y me desafían a ser un sacerdote de Dios al no maldecir esta parte concreta de la creación. Pedro y la Confesión de Augsburgo dejan claro que la santidad de la vida cristiana no es algo que tenga lugar al margen de lo secular. El sacerdocio recibido en el bautismo actúa como una bendición en la creación de Dios. Y esto sucede fuera del ámbito congregacional, cuando los hijos de Dios viven y comparten con los demás la misericordia que han recibido del Padre. Al fin y al cabo, en estos ámbitos en los que la sociedad no orientada por la fe cristiana pretende que las cuestiones de fe sean puramente individuales, la Iglesia sabe que Dios tiene algo que decir que se aplica a todos los tiempos, lugares y personas.
La convicción de los sacerdotes reales es que no hay ningún ámbito de la vida humana en el que Dios no tenga algo que decir y actuar. A veces, como nos recuerda Pedro en su epístola, el testimonio de los sacerdotes reales se dará en medio del sufrimiento y la perseguición. Pero será haciendo el bien, por amor del Señor, como se acalará la ignorancia de los necios. Este énfasis de Confesión de Augsburgo 16 conlleva importantes retos a la educación cristiana que se imparte a los miembros de la Iglesia, a saber que todos comprendan que la misión de Dios no tiene lugar fuera, sino en las instituciones de la sociedad, en las vocaciones de cada persona en contacto con su próximo. Así, por ejemplo, los padres necesitan ser orientados por la palabra de Dios sobre la importancia de enseñar la fe a sus hijos como su misión más cercana e importante. Mi último punto, llegando al final de esta ponencia. Solo hay una venida futura y visible de Cristo para el juicio final, que separará a los salvados de los condenados. Por esta razón, el reino de Dios se manifestará plenamente y por toda la eternidad después de la venida de Cristo y no en un periodo intermedio de un reino terrenal temporal. Artículo 17. Es importante señalar que muchos de los métodos evangelísticos populares en las iglesias reformadas se basan en una visión milenarista de la historia y del fin de los tiempos. Existe incluso una conexión entre esta visión teológica, especialmente el dispensacionalismo, y los movimientos misioneros del principio del siglo XX, que todavía influyen en las iglesias cristianas de hoy. Una visión sobria del juicio final también ayuda a la iglesia a ser realista sobre el futuro. No podemos tener una visión triunfalista típica de una visión postmilenarista, presente en movimientos como el reconstruccionismo, teonomía y así diante, que imagina que todo el mundo o la gran mayoría estará cristianizado antes de la venida visible de Cristo. Del mismo modo, la escatología de la que dan testimonio las confesiones luteranas evita caer en una visión fatalista que consideraría ineficaz la labor misionera en vista de la naturaleza pecaminosa de la humanidad. El profesor Detlef Schulz hace una importante observación sobre este punto, tomando a Lutero como su punto de referencia. Y concluyo mi ponencia con esta corta citación. Debemos observar el sobrio realismo de Lutero al interpretar los asuntos de la Iglesia y su misión en estos tiempos finales. Hay una diferencia significativa entre los puntos de vista de Lutero y la confianza desprevenida de hoy en nuestras actividades, haciendo promesas y juramentos para lograr resultados dentro de plazos específicos. Lutero era lo suficientemente realista y sobrio como para darse cuenta de que hasta que le llegue la consumación final, la resistencia y la hostilidad a la palabra de Dios dominarán y el cristianismo nunca alcanzará el estatus de religión dominante en este mundo. Para Lutero, la proximidad del fin aumenta la urgencia de la misión, pero al mismo tiempo, el profundo distanciamiento del mundo de Dios y su posición en relación con él siempre traerá la cruz sobre la iglesia. Gracias, hermanos. Gracias, profesor Gerson. Excelente presentación, excelente reflexión. Realmente nos llama a meditar nosotros también, a debatir. Hay cosas que son bien interesantes, pero por sobre todas las cosas nos da mucho consuelo saber varios de los principios que están fundamentados en Cristo. Vamos ahora a abrir a preguntas.
yo voy a pedir una sola cosa por las preguntas. El profesor Gerson solo puede escuchar por este micrófono. Entonces, ustedes me levantan la mano y yo le paso el micrófono. ¿Eh? Vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo solo por este micrófono. Hola. Pastor Gerson, ¿usted nos escucha? ¿No? Estou escutando bem, sim. ¿Está escuchando bien? Sí. Sim, ¿Está sim. escuchando? Entonces, por cualquiera de los micrófonos. ¿Sí? Abrimos a las preguntas. Si hay preguntas entonces en inglés, las pueden hacer. Hola, Aquí hola. va a traducir el pastor Daniel Conrad. Pueden usar el micrófono. Sí. Sí, puede, pero con micrófono. En portugués puede ser también. Professor Linden, Maicon, tudo bom? Bom escutá-lo. Ô, Maicon, que bom. Professor, dentro do que o senhor explicou e apresentou para nós, como a gente pode lidar, assim, talvez eu fuja do tema, mas eu creio que não, com o terceiro artigo do Credo, né, com a vida diária. Porque vivemos cada um em contextos de países diferentes e o nosso país, o Brasil, é uma realidade, por exemplo, totalmente diferente da que eu vivo no Uruguai, onde é um povo que tem orgulho de dizer que é ateu. Eles batem no peito e isso é um orgulho internalizado neles. Como trazer essa base e missiológica e teológica confessional que temos na prática do terceiro artigo, na prática de vida de fé. Ahora puede ser en español, porque algunos no entienden. Bueno, perdón. Mi pregunta es cómo intentar aplicar el tercer artículo del credo para nuestra vida, para la práctica, porque cada país es distinto, es diferente, tiene una realidad distinta. Por ejemplo, en Uruguay ellos tienen orgullo de decir que son ateos, que no necesitan de Dios, son libres de esta cosa fea que es Dios. Entonces, escuchamos ahora una base teológica, una base importante de nuestras confesiones, pero cómo aplicar, ¿me escucha? ¿Cómo aplicar esto en la vida nuestra como cristianos, como misioneros, como iglesia? Tercer artículo en esta base práctica. ¿Ahora en inglés? No. En inglés. Bueno. ¿Cómo se aplica? How do you apply the third article to this situation that we're working from the Apostles' Creed that deals with, for example, the idea of, you have the Holy Spirit and everything. So. Profesor Gerson. Sim. Bem, acho que eu farei duas observações pensando no terceiro artigo do Credo. Não sei se responderei diretamente ao Maicon e vou tentar falar devagarito para ver se todos conseguem entender. Minha primeira observação. O terceiro artículo do Credo habla sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo atua por los medios de gracia. Proclamação do Evangelho, batismo, absolução, cena do Senhor. Assim, aplicar o terceiro artículo, em primeiro lugar, é utilizar de todas as formas para anunciar o Evangelho no contexto em que se vive. E aí minha segunda observação tem a ver com
uma referência que fiz a um dos meus professores, Martin Wart, que dizia que quando a igreja proclama o evangelho, deixa marcas de amor no caminho. Assim, para dar-lhes um exemplo. Concórdia el Reformador é um excelente exemplo. Proclamando o evangelho e vivendo a misericórdia. Mas quero lhes dar um exemplo do que aconteceu nesta última semana aqui em nosso seminário. Nós tínhamos mais de 100 pessoas que perderam suas casas vivendo aqui em nosso campus. E continuamos não com aulas, não tínhamos aulas, porque nossos estudantes estavam servindo a estas pessoas, cuidando delas, alimentando-as. Mas nós continuamos com as devoções, a capela. Devoções, certo? Sí, Sí. sí. Continuamos com as devoções. E tínhamos, Maicon, um uruguaio que mora aqui em São Leopoldo, um uruguaio que perdeu sua casa e que estava aqui conosco e que dizia ser ateu. E ele começou a ir em nossas devoções. E um de nossos alunos, que habla espanhol, estava sempre com ele. E ele perguntava, quando haverá missa novamente? E agora, nosso estudante manteve contato com esse homem, ele voltou para sua casa, seu apartamento, e nosso estudante estará mantendo contato com ele, porque ele manifestou o interesse de conhecer mais sobre a doutrina cristiana. Por quê? Primeiramente, porque viu o amor cristiano, porque viu as marcas do amor que caminhavam lado a lado com a fé. Assim, o Espírito Santo trabalha pela palavra, mas a palavra ela é acompanhada pelas obras de amor, de misericórdia. Por isso, a igreja não pode ser apenas um mecanismo de trazer palavra de maneira objetiva, sem ver que há pessoas de carne e osso que precisam do alimento da palavra, mas também precisam do alimento para o corpo. Eu não sei se respondi, Maicon, mas seria o que me ocorre agora de momento sobre a sua pergunta. Obrigado, professor. É bom ouvir isso e ver a aplicação viva da palavra, né? E tudo que estão passando aí também. Meu tio, por exemplo, é um ateu declarado. Ele estava 5 dias desaparecido, ele é de Eldorado. E ele, quando falou comigo, disse, graças a Deus eu estou vivo. Então, para um ateu dizer graças a Deus é porque também a preocupação de todos, né, de cuidar disso, também a igreja se fez prática, né? Obrigado, professor. ¿Otra pregunta? Consulta, comentario, puede ser también. Gracias, profesor. Soy Herbert Birch, de Belice, en Centroamérica. Pero mi pregunta es sobre, o comentario más o menos. Sí, hay mucha influencia de los Estados Unidos sobre la teología de decisión, pelagianismo, de Pelagio. En que la persona tiene que participar en su salvación, tiene que hacer una decisión sobre Cristo y yo miro que este es parte de cuando ustedes estaban explorando entonces explosión evangelístico y también otras maneras en evangelizar. Hay este peligro en que las personas piensan que ellos tienen que participar en su salvación. Y en verdad, Cristo hizo todo así para nosotros.
Y es importante que nosotros damos entonces énfasis en la obra de Jesucristo, que es completo, y que no debemos entonces hacer algo para nuestra salvación. Encontré otro programa que algunas personas pidieron que yo presento en Belice, de inglés, y era de los Estados Unidos, y este programa entonces era por otros evangelísticos, y este nos servía a nosotros porque este incluyó entonces este obra de decisión, o lo que las personas tuvieron que hacer así para su santificar a Dios. Solamente quisiera, este es un peligro que nosotros tenemos por la influencia grande de los Estados Unidos, porque hay muchas personas que tienen esta tendencia. Gostaria de, posso comentar? Obrigado pelo seu comentário, eu concordo plenamente. Duas observações sobre isto. Quando a Yelp estudou o tema do evangelismo explosivo, ficou muito claro que este método evangelístico, que já estava sendo usado por alguns pastores, ele corre um grande risco de manipular as pessoas. É claro que os pastores luteranos tentaram usá-lo da melhor maneira possível, mas há um risco de levar as pessoas a determinadas respostas e a pessoa imaginar que ela chegou à fé através dessas respostas que foram induzidas. Esse me parece um risco muito grande de manipulação e de dar a entender que a própria pessoa chegou a uma conclusão lógica que seria igual à fé. E a minha segunda observação é aquilo que Walter diz em Lei e Evangelho, numa das suas teses, em que um pregador fiel deveria ser capaz de pregar todo um sermão evangélico sobre a fé, sem usar a palavra fé. Eu espero que eu esteja sendo claro aqui no que eu estou dizendo. Walter diz que eu devo poder pregar sobre a fé sem usar a palavra fé. Eu tenho um certo receio de que, às vezes, se faz da fé não apenas um meio pelo qual a graça de Deus nos é dada, pelo poder do Espírito Santo, mas em que a fé é um movimento da própria pessoa em direção a Deus. Nesse sentido, a pregação do Evangelho, a pregação evangelística, ela não fala da fé direta, da fé reflexa. Ela fala de Cristo, ela fala da obra objetiva de Cristo, pela qual o Espírito Santo opera a fé. Então, há algumas armadilhas muito próximas que nós deveremos cuidar para não cair num equívoco, num erro. Eu tenho uma. Gracias. Sí, ¿Puedo hacer pregunta? puede. Sí. Bom dia, professor Gerson. Prazer de vê-lo, ouvi-lo e saber que você está se dando bem lá. La pregunta, nosotros, sí, ya está, ahora voy así. Nosotros, eso fue solo un saludo. Nosotros tenemos como luteranos un mensaje tal vez más complejo porque somos muy teológicos. Vos se dio cuenta de todo lo que está por detrás de lo que nosotros confesamos. En verdad, cuando hablamos en la acción evangelística, podemos ser reduciendo diciendo Cristo murió por ti y pagó por todos tus pecados. Y ese mensaje es similar a cualquier otra religión.
que ya sea reformada o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, mi primer pregunta iría por un lado, si nosotros diferenciamos como luteranos en la expresión de ese testimonio. Usted habló claramente de las obras, concuerdo con lo que usted dice, concuerdo. Pero eso que usted dice me lleva a otra pregunta, y es si nosotros tomamos la acción evangelística como un hecho puntual o como un proceso. Nos damos el mensaje y la persona es convertida, o nosotros vamos a hacer un seguimiento de muchos intentos hasta que nosotros vemos o conferimos que la persona realmente está creyendo. ¿Entendeu? Sim, Carlos, muito prazer em poder vê-lo agora aqui também. Obrigado pela sua pergunta. Sim, eu vejo que luteranos têm algo de diferencial na sua forma de testemunhar o evangelho. E talvez pode se resumir como dizendo deixar Deus ser Deus. Ou seja, nós não nos preocupamos em obter resultados para nós, em termos de um crescimento da igreja, como sendo nossa primeira preocupação. A primeira preocupação é a semeadura do evangelho, é a pregação, é a proclamação. No entanto, você fala de uma ação pontual ou de uma ação duradoura. E eu lembro aqui que... Profesor Gerson, ¿Você puede hablar español? Porque hay problemas para la traducción en inglés del portugués. Puede decir sim. unas palabras por lo menos en español. Perdón. Certo. Vou tentar. Talvez seria mais fácil falar em inglês, mas vamos tentar. O que eu estou dizendo há um diferencial na pregação luterana, em que nós nos preocupamos em deixar Deus ser Deus, nos preocupamos em que o evangelho chegue aos ouvidos das pessoas e deixar que o Espírito Santo atue, sem que nós tenhamos que ver resultados. Vou lhes dar um exemplo. Algum tempo atrás, em nossa igreja em Yelp, se queria colocar como uma meta, um objetivo, um número de membros que nós queríamos atingir em um certo número de anos. E houve uma discussão sobre até que ponto nós podemos colocar um número de membros como objetivo ou deveríamos colocar o número de ações de proclamação. Ou seja, utilizar mais meios para que o evangelho chegasse a mais gente. Luteranos confiam na obra do Espírito Santo. Luteranos confiam que, se o evangelho é proclamado, o Espírito Santo atua onde e quando ele quer. E então, Carlos e irmãos, esta pregação, ela não é meramente pontual. Na verdade, na pregação evangelística, se busca colocar o pecador em contato com o evangelho, de modo que o Espírito Santo opere a fé, mas também procura-se trazer o pecador para meios de graça, para batismo, Santa Ceia, absolução. Assim, é um duplo movimento. A igreja vai com a pregação evangelística e procura trazer os pecadores para sua comunhão no batismo, na ceia do Senhor, na absolvição, no ensino da palavra. Não sei, Carlos, se conseguir responder sua pergunta. Sergio. Muchas gracias.
¿Aló? Sí, ok. Muchas gracias, profesor Gerson, por tu excelente presentación. Yo quería pedirle si puede quizás elaborar un poco más sobre el punto 8, donde habla sobre las formas litúrgicas tradicionales y el evangelismo, especialmente porque es un tema presente siempre. Usted puede indicarnos quizás algunas aristas o algunas cosas a tener en cuenta en búsqueda de este equilibrio en el sentido común de la iglesia, siempre verá dentro del marco de la palabra y guiado por el evangelio. No se escucha, profesor. Sim. Graças, Sérgio. Muito bom vê-lo. Foi muito bom recebê-lo aqui no Brasil, em nosso encontro. Eu acho que eu deveria dizer agora, terminou o nosso tempo, não há mais como responder. Bem, novamente, estou convencido que a liturgia histórica da Igreja não é um obstáculo para a missão. Isto está comprovado em muitas experiências. Em nossas igrejas luteranas, que utilizam a liturgia tradicional, histórica, nós temos visitantes que encontram na liturgia o conteúdo claro da palavra de Deus. Assim, ela não é um empecilho. Por outro lado, tenho algumas preocupações quando se coloca a forma da liturgia tradicional como a única maneira de trabalhar o culto. Gosto muito daquele texto de Charles Arendt, quando ele fala quando ele habla sobre as formas, sobre o que é o adiáforo, e ele coloca aqueles 4 elementos. Eu estou procurando aqui para encontrar novamente esse texto, e Charles Arendt fala dos 4 elementos que considera importantes a serem considerados: o evangelho, a colegialidade, a continuidade com a tradição católica, mas, ao mesmo tempo, uma sensibilidade contextual à missão. Assim, não vejo que tenhamos problema em utilizar formas litúrgicas e hinos diferentes, novos, que autores luteranos escrevem, desde que eles sejam coerentes com a mensagem bíblica, conforme confessada pelas confissões luteranas. Então, eu vejo 2 extremos com os quais eu estou particularmente preocupado. Em viagens que fiz aos Estados Unidos, eu fui em algumas igrejas luteranas, LCMS, em que não houve absolutamente nada da liturgia tradicional histórica luterana. Eu não posso dizer que houve problemas doutrinários. Não posso dizer que a pregação do pastor desviou-se da mensagem cristã conforme confessada nas confissões luteranas. Mas eu me senti num ambiente que não me lembrava em nada da colegialidade luterana, do contexto luterano. E isso me parece que deve ser levado em conta. Por outro lado, também não creio que simplesmente adotar determinadas formas litúrgicas que tenham uma história signifique necessariamente ortodoxia
no culto. Nós temos tido no Brasil alguns abusos para um lado e para outro. Eu não estou vendo mais aqui, não sei se houve algum problema na transmissão. Sim. Ok. Ahora. Ok. Eu estava dizendo que aqui no Brasil houve alguns problemas de exageros para um lado e para outro, ou de deixar de lado completamente a liturgia histórica tradicional, ou, por outro lado, adotar formas que, no nosso contexto católico romano, imediatamente foram interpretadas como formas católico-romanas. Eu não sei se eu deixei claro isso, mas são dois exageros, dois extremos, que eu creio que nós podemos evitar, utilizando, por um lado, de todo o recurso histórico que temos, sem ignorá-lo, mas tendo abertura para formas, para hinos que sejam sadios teologicamente, mas que reflitam um pouco mais do contexto em que nós estamos. Eu espero que tenha sido claro. Carlos, me ajude. No. ¿Sí? Hola, hola. ¿Carlos? Sí, una pregunta puede ser. Puede un ser, puede comentario. ser. Lo que usted menciona es verdad a veces en el deseo misionero de modificar la liturgia para alcanzar más a la gente que no es luterana, olvidamos a los que son luteranos ya. Y pasa lo mismo que pasa a usted, que no se sienten ya parte prácticamente de la iglesia. A veces olvidamos el aspecto antropológico, porque no es solamente teológico, sino que es antropológico. Esa persona recuerda que cantó con su padre o su abuelo ya fallecido ese himno. Él hizo la misma liturgia con su padre y su madre y ahora todo es nuevo. No hay nada que lo conecte con ese lugar y con esa... O sea, ha perdido el sentido, no teológico, como usted dice, claro teológicamente, pero antropológicamente ya no es parte de la familia, podría decirse, parte de la manada. Eu posso dizer, se eu posso acrescentar, muitas de nossas igrejas luteranas em Brasil utilizam o que alguns têm chamado de blended worship, ou seja, elementos novos trazidos para dentro da liturgia tradicional. Entende? Trazer cânticos que não faziam parte do inário luterano, mas que são sadios teologicamente, ao mesmo tempo em que se utiliza a liturgia tradicional. E, felizmente, em Brasil, a maioria das nossas congregações luteranas conseguem lidar bem com esta mescla, com essa mistura de elementos tradicionais com elementos contemporâneos. Muy bien. Otro comentario, pregunta. Ese tema es un tema bien, como has dicho, espinoso. A veces uno dice en español también pisando huevos, ¿no? Entonces hay como los extremos de la liturgia alta que has escrito y los extremos que podríamos decir más evangélicos o pentecostales, ¿no? Donde no hay ningún elemento visible luterano. Y a veces tenemos la tentación de tirar al niño junto con el agua, ¿no? El agua, en vez de tirar el agua, tiramos al niño también de la bañadera. Y ahí hay que tener cierto equilibrio y el contexto es también determinante. En América Latina, querramos o no, estamos influenciados por esos dos extremos, por el pentecostalismo y por el catolicismo.
Y no podemos decir, bueno, hacemos lo que queremos, porque las personas interpretan de distintas maneras, ¿no? Y muchas veces asocian o al pentecostalismo o al catolicismo. Por eso el camino siempre es la enseñanza, la catequesis de las personas, ¿no? Es parte del evangelismo, la catequesis también. Era un comentario simplemente. Sí, allá hay un... Por aquí también había un joven. Tiene que levantar la mano, ¿eh? Pastor Osmel. Sí, buenos días, profesor Gerson Linde, un gusto tenerlo aquí. Y mi pregunta es más sobre esto que en su escrito dice sobre, cita a Fink diciendo la idolatría del culto. Quisiera saber más, leí un poco sobre lo que escribió, pero no logro entender si está hablando en no tener un extremo, no tener el otro o tener término medio, porque parte de la misión también es cuándo comenzar con el culto. A mí me ha pasado como misionero nuevo pensar cuándo debo iniciar el culto, si debe ser desde el principio ya inmediato o en qué momento se podría dar esto, ¿no? Sim, pastor Osmel, um prazer muito grande revê-lo. Eu estava citando um livro. Só me permita um minuto, eu vou pegar o livro. Esto es pura realidad, ¿eh? Nada de virtualidad. Este é o livro. Broken. Regras cristianas que todo cristiano deve quebrar tão frequentemente quanto possível. Gosto muito desse autor, Jonathan Fisk. O que ele está dizendo lá, pastor Osmel e irmãos, é que há uma ideia de que se nós pudermos fazer alguma coisa diferente, a igreja será diferente e será missiológica. É um problema eclesiológico. Assim, se eu utilizar uma forma diferente de culto, a igreja necessariamente será mais missiológica. Essa é a ideia que ele denuncia. E por detrás disto está de que o culto é algo que nós outros oferecemos para Deus. A ideia que Jonathan Fisk condena é que o culto se torna antropocêntrico. Ou seja, a maneira como eu realizo o culto fará a igreja ser diferente. E o que ele propõe, na verdade, é o inverso, e que nós sabemos muito bem. O culto precisa ser, antes de mais nada, o reconhecimento de Deus agindo por meio dos meios da graça. O culto é obra de Deus para nós. Portanto, a liturgia do culto precisa comunicar claramente lei e evangelho. Precisa ser cristocêntrica. Precisa ser bíblica. Precisa respeitar a história da igreja. A igreja não começou hoje comigo. A igreja já começou há muito tempo. Lembramos domingo do Pentecostes. Ou seja, a igreja tem uma história que não pode ser ignorada. No entanto, quando nós colocamos o culto como algo que nós oferecemos para Deus e imaginamos que isto fará a diferença na igreja, nós estamos nos desviando do caminho do evangelho. Essa é a ideia, basicamente, colocada por aquele autor. Excelente. ¿Había por ahí? Sí. Hola. Muy buenos días, pastor. Soy Junior Martínez, de Honduras. Es algo siempre práctico, ¿no? Muy similar al pastor anterior.
Pero quiero hablar sobre un poco sobre lo que usted quiso enseñarnos también en su ponencia acerca de la diferencia. No sé si el micrófono me está ayudando o me dan ¿Estás otro. escuchando, Siento que no Gerson? me oye. Sí, está escuchando. Sí. Ok, ahora sí. Es acerca de la diferencia, ¿no? De Jesús, ¿no? Como Señor y Salvador, ¿no? Esa frase me gustó mucho, bastante. ¿Ya? Y siempre, la mayoría de mi tiempo en mi ministerio pastoral ha sido misionero, ¿no? Empezar en terreno desde cero, ¿no? Ahora estoy llevando a cabo aquí en Honduras, antes lo hice en Nicaragua, ¿no? Mayor tiempo, el 80% de mi labor ha sido así. Es importante, ¿no? Porque me he enfrentado a personas con pensamientos liberales, pentecostalismos, y muchas veces radicales, ¿no? En cuanto al concepto de la carne corrupta fuera y no puede pasearse, ¿no? Con nuestro Señor, casi como el gnosticismo, ¿no? Ya, y mi pregunta es lo siguiente en cuanto a esto: ¿cómo y de qué manera puede ser efectiva la palabra de Dios, ya no solamente práctico, ¿no? Para que puedan llegar a la conclusión las personas de que es Cristo quien ejecuta el trabajo 100%, porque a veces las personas piensan que hay una parte de cooperación de su parte para poder llevar a cabo en esta tierra una vida de paz y tranquilidad en cuanto a la parte de la santificación. Es mi pregunta. Gracias. Obrigado, pastor. Eu não sei se eu consegui pegar bem a ideia. Eu sei que o colega falou sobre aquela distinção de Salvador e Senhor, e se puder repetir novamente, qual é que foi a pergunta? Desculpem, eu não consegui pegar bem a pergunta. Ok, mi pregunta es, aparte de la distinción que esto nos explicó en su exponencia, que está claro para mí, ¿no? Como Salvador, ¿no? En cuanto a la justificación y Señor en cuanto a la santificación. La pregunta es, ¿cómo puedo llegar yo a la conclusión en mi trabajo con nuestras personas, la gente, en que su santificación depende de Dios y no de ellos mismos? No sé si, porque mayormente piensan la gente de que tengo que hacer algo siempre, tengo que hacer algo, la palabra, la ley, mis hijos, llevarlos a la iglesia, ven esto como que están haciendo un favor. Un ejemplo, a veces una dama viene y me dice, bueno, pastor, quiero estar en la iglesia suya. Estoy perdiendo a mi esposo, quiero recuperarlo. Y quiero estar aquí porque quiero que usted me ayude a orar por él y que él regrese. O sea, como que está condicionando, ¿no? Su vida santífica, además de recuperar a su esposo, de que está en la iglesia, pero quiere que su esposo regrese a su casa también. No sé si es un ejemplo, trato de que me entienda. Bem, vamos lá. Eu peço desculpas porque realmente meu espanhol é muito pobre. Essa diferença entre Jesus como Salvador e Senhor, ela é bastante comum, ao menos na realidade em que vivo, principalmente em igrejas de origem reformada, pentecostais, mas algumas vezes isso entra também dentro de um âmbito luterano. Tem um livro muito bom, foi escrito já há mais de 30 anos pelo pastor Harold Zenkbeil, Sanctification Christ in Action. Santificação é Cristo em ação. Esse é o grande ponto. A obra de Deus não termina quando alguém chega à fé. A obra de Deus continua pelos meios da graça a edificar na fé, a educar na fé. E aí me parece que uma das coisas muito importantes que a teologia luterana tem é de não criar boas obras, mas de entender que Deus nos coloca nas nossas vocações,
nos lugares onde Ele quer que nós sejamos instrumentos do seu Evangelho. Nesse sentido, quando lemos a primeira carta de Pedro, quando ele fala do sacerdócio de los bautizados, Pedro imediatamente nos direciona para a vida na sociedade. Mesmo numa sociedade pagã e perseguidora. Mas ele também nos direciona para o ambiente do trabalho, patrões, empregados. Ele nos direciona para o ambiente da família, esposo e esposa. Paulo ainda vai falar de pais e filhos. Ou seja, a vida cristã, ela é uma vida no mundo em que Deus nos colocou. Ela não é uma vida em que nós saímos do mundo. Há poucas semanas atrás, ouvimos o Evangelho de João, capítulo 17, em que Jesus fala que os seus discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. E Jesus não pede que os tire do mundo, que o Pai os tire do mundo, mas que os santifique na sua palavra. E aí me parece, pastor, que este é o grande detalhe da teologia luterana, que é um diferencial, de que nós entendemos que a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, por meio do Evangelho, nos leva a viver na sociedade em que Deus nos colocou, em que nós não inventamos boas obras. Aí eu vejo que, por vezes, a igreja pode ser culpada de criar problemas de consciência quando inventa determinadas obras e entende que tais obras caracterizam a vida cristiana. Ou seja, quando muitas vezes o próprio pastor tem alguma ideia sobre o trabalho da igreja e ele imagina que todos farão o trabalho da maneira como ele pensou. Por isso, nós, como luteranos, precisamos mais e mais ensinar o nosso povo a viver a sua fé lá no seu dia a dia, lá onde Deus o colocou. Nós temos muito poucas exortações no Novo Testamento de como nos organizar como igreja, de como trabalhar em departamentos, em grupos. Mas nós temos muitas exortações sobre a vida no dia a dia na nossa fé. Nesse sentido, eu vejo que é importante lembrar ao povo de Deus que a sua vida santificada nas vocações ainda é uma vida em que Cristo está agindo por nosso intermédio pelo poder do Espírito Santo. Essa distinção de justificação e santificação, ela é importante do ponto de vista teológico, lógico, mas não cronológico. Nós não separamos a justificação da santificação. Elas andam juntas, mas elas devem ser distinguidas, devem ser entendidas como algo distinto. Novamente, não sei se respondi a pergunta, colega pastor, mas espero pelo menos ter ajudado em algo. Una última pregunta, pastor Erling. Sí. El Río Orozco de Ciudad de Guatemala, Centroamérica. En sí es como un comentario, me gustó mucho cuando habló del tercer artículo. Y en el tercer artículo, ¿cómo lo hemos fracturado? Yo en algún momentito lo vi fracturado desde que dice, y creo en el Espíritu Santo, y ahí hay una fractura, porque ahí empezamos a entender mal lo que es el Espíritu Santo y a veces se cree como que este tercer artículo son cosas distintas. Yo creo en el Espíritu Santo, aparte, yo creo en la iglesia, pero como tú hacías el comentario completamente contrario a la influencia que tenemos ahora, que la iglesia pues es formada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo la mantiene a través de palabra y sacramento. Y como ahora la tendencia que nos viene por muchos lados, donde el Espíritu Santo nos convierte
a través de la nueva era en pequeños dioses, entonces ya declaramos, y la acción de la iglesia ya no depende del Espíritu Santo y palabra y sacramento, sino que yo declare, que yo diga o que yo sea tan santo para empezar a hacer milagros. Es un comentario, pero también me gustaría que pudieras hablar un poquito más acerca del tercer credo como lo hiciste. Gracias. Vamos lá. A igreja vive debaixo da cruz. A igreja vive debaixo da cruz de Cristo. Nesse sentido, a igreja nunca deve ter uma visão triunfalista de ser dominadora sobre o mundo. A igreja cristã, movida pelo Espírito Santo, ela é serva. Ela está a serviço do Senhor Jesus no mundo. Por isso, a igreja cristã é um instrumento tanto para trazer o evangelho de maneira proclamada, como para manifestar a misericórdia e o amor de Deus pelos sofredores, por meio de atos de misericórdia concretos. E tem sido muito claro entender que a obra do Espírito Santo na igreja, ela é uma obra que leva a igreja a olhar o próximo, não como um objeto, mas olhar o próximo como alguém que foi redimido por Cristo e que precisa ouvir a mensagem de Cristo e receber o amor de Cristo. Por isso, eu creio que é muito ruim quando nós falamos na obra missionária e tratamos as pessoas como objetos de missão. Pessoas não são objetos. Pessoas são amadas por Deus, amadas por Cristo. E aí o terceiro artigo nos remete para viver nesse mundo amando as pessoas. Eu tinha um colega meu aqui no seminário que costumava dizer que eu somente consigo testemunhar o evangelho se eu amar as pessoas a quem eu testemunho o evangelho. Não que uma coisa dependa da outra, não nesse sentido, mas elas caminham juntas. Na medida em que amamos pessoas, nós as amamos com o amor de Cristo e podemos nos tornar instrumentos do Espírito Santo, não para que elas sejam um número a mais na igreja, mas para que elas vivam com Cristo aqui neste mundo e na eternidade. É assim que eu vejo a obra do Espírito Santo no terceiro artigo, de levar o evangelho às pessoas e trazê-las para os meios da graça na comunhão da sua igreja, em que as pessoas são diferentes, pensam de forma diferente, mas confessam a mesma fé, têm o mesmo coração, como Lutero explica o texto da primeira de Pedro. Muy bien, te agradecemos mucho, profesor Gerson, por esta experiencia de estar en la virtualidad y estar aquí presente, de poder también interactuar, pero más que nada de compartir la misma fe. Un saludo muy grande para el seminario, para la facultad, para los estudiantes, que el Señor los fortalezca en la prueba que están pasando y los sostenga en la verdadera fe. Gracias por tu tiempo y podemos darle un aplauso. Muito obrigado, querido irmão, colega Sérgio. Obrigado também, estimados irmãos, por esta oportunidade. Gostaria muito de estar presente com vocês. Infelizmente não pude estar, mas temos um trabalho muito importante também a realizar aqui, que está sendo feito pelos nossos alunos, professores e colaboradores. Eu desejo que Deus Espírito Santo abençoe a todos neste simpósio, que tem sido sempre uma bênção muito grande para as igrejas na América Latina, especialmente. Que Deus os guarde e abençoe. Eu vou tentar acompanhar pelo Facebook as palestras seguintes que acontecerão. Um grande abraço e que Deus os guarde e abençoe. Muchas gracias. Vamos ahora a tomarnos un momento de recreo, media hora.